Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto saludarles de nueva cuenta y en esta semana ustedes están reflexionando en torno al tema de la realidad y cómo se construye esa misma realidad, ¿no? Por realidad muchas veces nosotros entendemos únicamente este medio natural en el cual nosotros nos desenvolvemos. Sin embargo, la realidad no solamente es la naturaleza o el medio ambiente, ni tampoco este lugar en el cual yo me encuentro y que puedo decir que es real porque lo puedo experimentar con mi cuerpo, con mis sentidos, con mi pensamiento. No es así. Nosotros existimos dentro de un sinfín de realidades. Hay una pluralidad de realidades donde nosotros vamos a encontrarle sentido a la vida. La realidad es múltiple. La realidad no es unívoca, no es una, sino la realidad es multidimensional. Hay una realidad científica, hay una realidad económica, una realidad social, una realidad religiosa, una realidad, no sé, sexual, una realidad biológica, etcétera. Es decir, hay tantas realidades como tantas ciencias existen. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad tiene o permite que se pueda descubrir un conocimiento sobre ella misma. De ahí surgen las ciencias. Todas las ciencias que hay en el ámbito del saber no son más que referencias a cualquier dimensión de la realidad en la cual nosotros nos encontramos. De tal manera que nosotros como mexicanos compartimos una misma realidad y podemos entender cuestiones políticas, económicas, sociales, religiosas, educativas, humanas, etc. Estas realidades son construidas por la cultura en la cual estamos, de tal manera que tú puedes dialogar. Si eres de Monterrey, puedes dialogar sin ningún problema con alguien de Chiapas, con alguien de Veracruz, con alguien del Estado de México, con alguien de Guadalajara, porque las realidades bajo las que vivimos son las mismas. Sin embargo, lo que cambia es lo que los alemanes decían la Weltanschauung. La Weltanschauung es la visión de mundo que tú y yo tenemos, y esta visión de mundo se compone de valores, de intencionalidades, de prejuicios, de un contexto sociocultural desde el cual miramos nosotros el mundo. La Weltanschauung es lo que hace que cada uno de nosotros, que cada cultura tenga una percepción de la realidad de manera diferente. Pero esto no significa que no podamos dialogar. El hecho que tú tengas una Weltanschauung diferente a la mía no implica el no poder dialogar, el no poder alcanzar consensos, el no poder llegar a un punto de acuerdo para poder buscar una verdad sobre lo que significa la realidad. Entonces tienes que ser muy claro y tienes que pensar muy bien que cada una de las personas no tienen una realidad diferente, sino lo que tienen es una visión de mundo, una Weltanschauung completamente distinta. A lo largo de la historia se han creado diferentes visiones de mundo. De manera general, se han creado el mito, la filosofía y la ciencia como modos para comprender la realidad. Si tú lees la historia desde un prejuicio moderno, donde para los modernos lo fundamental es alcanzar el progreso científico-tecnológico, donde no importa el pasado porque el pasado solamente es como un mausoleo, donde hay datos interesantes, donde se nos revela cómo es que ha avanzado el hombre a lo largo del tiempo, pero que no ayuda a detenernos en recuperar los pensamientos, las ideas, los medios que las personas en la antigüedad tenían. El mito tiene una propia racionalidad, es una propia visión de mundo. El mito tiene como base de su visión de mundo el lenguaje simbólico, metafórico, analógico, poético. De tal manera que si tú, desde una visión cientificista, te acercas a estudiar el mito, pues obviamente para ti el mito va a ser un pseudoconocimiento, es una mera narración fantasiosa, tonta, estúpida, que quedó atrás, ahí donde el hombre no pensaba con claridad, con coherencia. Estos juicios que estarías haciendo son juicios reduccionistas, porque no significa que el hombre antiguo, por el hecho de haber narrado cómo comprendía el mundo, la realidad en la que vivía, no significa que sea un tonto o que no haya tenido los elementos necesarios para dar una explicación científica de la realidad.
sino que simplemente la visión de mundo era completamente diferente, dado que la naturaleza también era completamente diferente. La naturaleza era comprendida en el mito como la madre naturaleza, como la madre tierra, donde el símbolo que más se utilizaba era entenderla como fertilidad, como vida, como finitud, como limitación, etc. Entonces, si tú no entiendes el lenguaje del mito desde el mito, estarías haciendo violencia para comprender al mismo mito. El mito siempre va a narrar una comprensión de temas fundamentales, de temas existenciales sobre el mundo, sobre la realidad. El mito siempre va a estar escrito en metáforas, en símbolos, y la característica del símbolo es que tiene una parte literal y una parte de sentido. La parte literal pues son los elementos que se narran, los conceptos, los lenguajes, hablar del cielo, de la tierra, del barro, etcétera. Todo ello tiene un símbolo. No lo puedes leer literal, sino el sentido que tiene en el fondo esa palabra, ese símbolo, ese signo. La filosofía después también fue una manera propia de comprender el mundo. La filosofía se preguntó no tanto sobre lo que es la realidad, sino dónde está el origen de lo real. Y entonces el origen de lo real para la filosofía ya no están los dioses, ya no hay narraciones mitológicas llenas de símbolo, de metáfora, de poesía, sino que la filosofía se va a inventar su propio lenguaje para tratar de comprender dónde está el origen del universo. Y su primera respuesta fue demasiado cosmológica, es decir, se utilizaron elementos de la naturaleza como el agua, el aire, el fuego, para poder decir que de ahí se originaba el mundo. La filosofía se preocupó entonces sobre a qué designamos realidad. Por ejemplo, en Platón, si real es lo que yo estoy percibiendo con mis sentidos, lo que puedo manipular, la experiencia que puedo tener de las cosas, o si las cosas son los conceptos o las ideas que yo tengo en mi mente. Es decir, si yo digo, por ejemplo, la libreta para un idealista como Platón, no es el que yo la tenga en la mano, el que mire que está compuesta de hojas, etcétera, que es de papel, de cartón, la pasta, del espiral de fierro. O sea, esto es lo que dicen tus sentidos. Sin embargo, Platón, como es idealista, él va a decir, no, realmente tú sabes que esto es libreta porque tienes el concepto, tienes la idea de libreta en tu cabeza. De tal manera que cuando la ves dices, es libreta. Pero no por la cuestión física, sino es porque tú ya de antemano tienes ese concepto. O puedes decir, este celular, pero este celular no lo es en cuanto a la experiencia empírica que tienes de él, sino en cuanto al concepto o la idea que tú ya tienes de él, de tal manera que cuando lo ves dices es un celular. Si algo no puedes decir que algo es porque desconoces el concepto. Entonces para Platón el concepto está aquí en la inteligencia y lo material pues no nos ayuda tanto a conocerlo. O sea, nosotros tenemos el concepto de las cosas aquí. Aristóteles va a decir no, realmente todo lo que hay en lo real el hombre lo puede conocer porque todo está compuesto de materia y forma. Es decir, la materia son los elementos materiales que lo hacen ser un celular, y la forma es el concepto que le hemos dado. Materia y forma están en las cosas mismas, no es que el concepto esté aquí, sino yo al verlo digo es un celular, precisamente porque ya al verlo noto qué características físicas tiene y el concepto que le hemos dado. Eso es lo que hace la filosofía. La filosofía se preocupa por saber qué es lo real. Si lo real es una idea de pensamiento o lo real es con lo que yo puedo experimentar con mis sentidos. Y después la ciencia, pues la ciencia viene a revelarnos el origen del universo por teorías científicas como el Big Bang, entre otras, donde ya hay argumentos más empíricos, observables. La ciencia, su lenguaje es axiomático, es decir, es un lenguaje exacto sobre lo que son las cosas. Pi es 3.1416, es un axioma porque es una convención entre los científicos que le quisieron denominar así a la medición de pi, etcétera. Entonces ustedes están reflexionando durante esta semana sobre estos tres tópicos: mito, filosofía y ciencia. ¿Cuál de estas tres Weltanschauung, de estas visión de mundo tienes? ¿Acaso será un conjunto de las tres? ¿O eres de estos que tienen una mentalidad tan científica que niegan cualquier, ya ni siquiera verdad, sino niegan realidad a todo aquello que no se sujete a los criterios científicos, como la imaginación, la fantasía, la reflexión, etc.? Que tengas un excelente fin de semana.